Bueno, pasamos a disección aórtica tipo B. Aldo, ¿te parece? ¿Eh? Vamos a introducir entonces con un caso de nuestro servicio y después pasamos a las presentaciones y después seguimos discutiendo. La doctora Camila Petri es ya staff junior de nuestro servicio y va a presentar el primer caso. Bueno, buen día. Les voy a mostrar entonces un caso de nuestro servicio. Se trata de un paciente de 69 años con múltiples antecedentes cardiovasculares. Se le hizo un diagnóstico de una disección tipo B en un control periódico por su enfermedad de base. Él estaba cursando una cirrosis criptogénica que se había complicado con un hepatocarcinoma y había realizado tratamiento, para ese hepatocarcinoma, y en el seguimiento se encontró con el diagnóstico de esta disección tipo B. Sí, Clau. Disculpame que te pregunte, volvé, porque Sí. hay una cosa que está bueno remarcar. Ahí marca lo que estaba haciendo. Él estaba en tratamiento con bevacizumab y atezolizumab. Son inhibidores del factor de crecimiento endotelial y se asocia con el desarrollo de aneurismas y disecciones. Yo creo que es un capítulo que tenemos que empezar a seguir estos pacientes. Yo no lo conocía, lo aprendí con estos pacientes. Cuando lo hablamos con los oncólogos que lo venían siguiendo, los hepatólogos que lo venían siguiendo, aprendí un poco y realmente hipotéticamente podría haber sido la génesis de la disección de este paciente. Bueno, analizando ahí las imágenes se ve el diámetro de la luz falsa, que es mayor a 20 milímetros, y vemos también un grande, digamos, el TIR de disección mayor a 10. Acá en las reconstrucciones pudimos ir viendo tanto el diámetro en la zona 2 como en zona 3. Cualquier cosa me van interrumpiendo y volvemos atrás, no hay ningún problema. Esta es otra reconstrucción donde vemos sobre todo la rama que vamos a tratar, el diámetro de la subclavia izquierda. Tenía mucha tortuosidad. Volvé un poquito para atrás y de paso vamos a ver, discutamos la indicación. Esto es un paciente que está en periodo subagudo, aparentemente, no sabemos bien cuándo tuvo los síntomas. Y lo que sí era un paciente que tenía una hipertensión realmente muy difícil de controlar. Eso es una cosa, y tiene un gran TIR proximal, tiene una luz falsa totalmente permeable, de más de 20 milímetros. Digamos, ¿qué les parece? Este paciente le habían dicho inicialmente que se controlara, que no había que tratarlo. ¿Qué hubiesen hecho ustedes? 6-8, ¿no? No, 6-9. bueno, sí. Yo creo que los pacientes jóvenes que tienen una buena expectativa y calidad de vida, yo creo que la gran mayoría de los pacientes con disección tipo B deberían tratarse. Hay un trabajo muy viejo de 300 pacientes que siguieron con disecciones tipo B, que se hicieron tratamiento médico, y a los 5 años solo el 41% estaba vivo o no operado de la aorta. Entonces, yo creo que el paciente joven con una buena expectativa de vida no sucede en mi centro tampoco, porque es una lucha contra todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que la gran mayoría deberían tratarse, y este paciente creo que también. Se adelantó con la pregunta porque mi charla precisamente para responder la pregunta. Acordate de hablar con el micrófono, No, maldito, ¿no? mi charla próxima es para responder la pregunta esta de Martín. Que es una pregunta que ya se viene haciendo desde que yo lo conozco a Martín. Hace muchos años hice la controversia permanente, ¿no? Deben ser tratados todas, cuándo. Pero eso lo vamos a... Pero este paciente, el problema que yo veo es el hepatocarcinoma, no sé el problema. No, tenía bueno, digamos, él venía bien controlado y hipotéticamente tenía buen pronóstico, digamos, eso sí nos aseguramos. Y otra cosa que nos hacía ruido era cómo iba a evolucionar esto, si realmente, porque él necesitaba seguir con este tipo de agentes biológicos, cuánto iba a influir eso en la evolución de esta disección. Digamos, esas fueron las cosas, lo discutimos bastante.
conjuntamente y nos decidimos a tratarlo, pero sí, cada vez que tenemos un paciente oncológico, lo primero que tratamos de que nos determine es qué expectativa de vida tiene antes de intervenirlo, sí. Un arco tipo 3 tiene, veo, ¿no? Perdón, es importante. Sí. Sí. Y ahí la siguiente diapo. Termina casi Al tronco celíaco. Inmediatamente distal al tronco celíaco. Sí. Casi. Sí. Perdón, Totalmente. Perdón, yo creo que existen criterios, el TIR, dónde está localizado el TIR, cuánto tiene la falsa luz en cuanto a diámetro, la extensión de la disección, el diámetro de la aorta y después naturalmente los otros elementos que tú mencionabas referentes a la droga que está recibiendo. Creo que en esos casos en donde existe claramente una indicación, o mejor, por lo menos recomendaciones cuyo nivel de evidencia es cuestionable y las condiciones están dadas para que el procedimiento sea hecho en forma relativamente segura, hay que tratarlo. Creo que este caso, sí. Ahí abajo a la derecha, Martín, ves sí. Bueno, y acá un poco para ver los accesos. Mira, antes de avanzar, digamos, cómo lo hubieran tratado, digamos, hoy vamos a las preguntas que nos hacemos, digamos, hasta dónde cubrimos, con qué lo tratamos, cómo lo hubieran planificado. Creo que tiene una ventaja que es muy buena, que la disección hasta llegar al tronco celíaco, si uno, digamos, emboliza el tronco celíaco y lo tapa, entre comillas lo curaría, entre comillas porque no se cura nadie, ¿no? Hace poco, hace un mes, tratamos una disección aórtica remodelada completa, hacía 12 años de seguimiento y volvió a tener complicaciones después de 12 años con remodelación completa. Pero creo que si tuviese que hacer esto, iría a zona 2 y embolizaría el tronco celíaco y me iría por encima de la mesentérica superior. Sí, eso es un punto. Ese es un punto si necesita reintervenciones sobre el hígado otra vez para hacerse quimioembolizaciones o lo que sea, ¿no? Pero también uno podría analizar y ver si, digamos, vos a través de la arcada pancreático-duodenal con un microcatéter podés llegar perfectamente también al hígado. Bueno, habría que ver qué anatomía tiene y cómo está todo, ¿no? O sea, no te limitarías nada más que a cubrir el TIR proximal, y ya te gastás todos los cartuchos en una sola intervención. Olvidamos de, digamos, el hepatocarcinoma. Sí. Hay una tendencia actual para incluso en etapas subagudas, porque inicialmente era cerrar el TIR proximal, pero hay una tendencia actual para obtener un mejor remodelamiento de la aorta descendente, es tratar de cubrir hasta el tronco celíaco. La paraplegia, las disecciones es mucho menos frecuente que las aneurismas y esa es la tendencia actual para obtener una mejor remodelación de la aorta. Porque si vos te fijas, tiene una muy importante entrada en el tronco celíaco, que si la aorta no remodela va a tener una reentrada distal, hacia arriba. Va a cerrar arriba, pero se va a llenar desde abajo. Sí, es lo que hablabas vos, Aldo. Hay que identificar bien si esto es agudo, subagudo, crónico, como para saber qué hacerle también. Si está en agudo y en subagudo, yo le trataría hasta el tronco, y sí existen ahora los dispositivos. Salió una nueva prótesis que es la Talos, que es multiperforada abajo y nos da la posibilidad de llegar hasta la mesentérica y dejar permeable o ver si queda permeable el tronco celíaco con uno de los multiperforaciones que tiene esa prótesis. Que sería algo similar a lo que hacíamos antes con el Petticoat. Yo iría con eso, con esa prótesis. O sea, de zona 2 hasta el... Bueno, pero el tema es que la prótesis esa justamente está para esto, para expandir luz verdadera, y por ahí con esa reentrada zafamos de tener que taparla. Está bien, pero o sea, tendrías que tener la suerte que Expandir justo te que la caiga. verdadera expanda y Sí, perfunda pero el tronco tenés celíaco. otro problema, porque por la pancreático duodenales, por flujo retrógrado, te puede seguir perfundiendo todavía la luz falsa.
Sí, bueno, en ese caso a lo que voy, esta prótesis, como está multiperforada, después se puede entrar por esas perforaciones y hacer la oclusión del tronco celíaco si fuera necesario. El tema es que no esté en etapa crónica, pues está en etapa crónica, no remodela. No, y- en crónico no. Por eso te decía recién, es ver si realmente este paciente es agudo o subagudo. Ya, crónico, listo. Es otra cosa. Era subagudo ¿no? Perdón. Creíamos que sí. No teníamos, porque No fue había un diagnóstico certeza. incidental. Tenía una tomografía de uno, porque se seguía bastante seguido por su patología de base. O sea, había 6 meses entre la última tomografía y esta. La tomografía anterior no tenía nada, pero él no tuvo síntomas. Bueno, lo que decidimos hacer es una teba ramificada a la rama subclavia izquierda. Voy a aclarar, intentamos, digamos, planificarla con talos también. Realmente de pedo nos autorizaron Castor. Sé que hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Dale, te dejo seguir. Sí, no pasa nada. Bien, usamos accesos percutáneos solamente para tener un control desde la radial derecha y los accesos fueron quirúrgicos tanto a la humeral izquierda como femoral común derecha. Esta es la planificación de la prótesis. Y acá en el procedimiento ya vemos a los cirujanos haciendo los accesos. El paciente obviamente con anestesia general, un pigtail desde la subclavia izquierda. Estamos bajo control con ETE. Ahí ya posicionamos el pigtail desde la femoral derecha hacia allá el arco aórtico, con el control, digamos, del ETE y cerciorarnos que estamos en la luz verdadera, ahí como vemos en el ETE. Acá estaría posicionada la guía y la luz verdadera. Acá está el equipo trabajando. Realizamos el true and true y comenzamos subiendo el dispositivo. Al principio dejándolo hasta 5 a 10 centímetros distal de la rama. Ahí ya pasamos desde la rama el catéter 5 French y se intercambia por una cuerda 0,18. Ahí lo vemos nuevamente todo el equipo. Y empezamos a subir de a poco. Yo voy aprovechando y voy Sí. sacándome las dudas. Aprovechando que está Alejandro, no sé si alguien tiene mucha experiencia con esta prótesis también. Nos costó mucho alinearla, Alejandro. Tuvimos que subir y bajar, reenvainar varias veces. ¿Es por el tipo de arco o es porque hacíamos algo mal? Pero realmente, pero te digo que realmente lo hicimos 5 o 6 veces hasta que logramos una buena posición para alinear la rama. Sí, es todo un tema el tema de alinear la rama, o sea, de sacar el twist, sería sacar el twist de las cuerdas. No es alinear la rama, sino sacar el twist de la cuerda. Me ha pasado hasta en las aortas más rectas de tener que subir y bajar varias veces, y me ha pasado obviamente cuando son ilíacos tortuosas y arcos tortuosos, arcos angulados. Es una de las correcciones que se hizo ahora con la nueva generación de esta prótesis, justamente, esto de tener que desenvainarla para ver si está twisteado o no y tener que volver a reenvainar para destwistearlo. La nueva generación lo que hace directamente es subir toda envainada la prótesis, destwistear en el callado y ahí recién sacar la vaina rígida. Es un avance bastante importante, pero yo lo que estoy haciendo últimamente es, cuando estoy en aorta descendente, hago una oblicua contralateral, no la oblicua de esta que tomamos de trabajo, sino de oblicua izquierda, sino me voy a la derecha o me voy a más lo AP posible para ver en la aorta descendente cómo están las cuerdas ahí y tratar de empezar a rotarla ahí. Y con eso se gana bastante tiempo.
Después, hay otra cosa que pasa generalmente, es que cuando uno termina subiendo con la vaina soft, si subió y bajó varias veces, el 8 ya deja de ser referencia. El 8 que trae la vaina soft, porque justamente esa vaina soft cuando sube y baja varias veces, termina como rotando. Y ha pasado que el 8 ha quedado viéndose cuando uno dice no se tiene que ver de frente, tiene que estar sí o sí en la curvatura menor. Y eso nos pasa con los arcos angulados, que lo que tenemos que hacer es como hacemos, si alguno hace T-branch, es subir ya directamente rotada la prótesis, o sea, poner el 8 en anterior cuando está en la aorta ascendente y cuando sube al callado, rota solo para el callado. Y ahí queda el branch hacia arriba. Y una última técnica que se describió ahora, que en realidad la hizo Nilo Mosquera el otro día y la hicieron Varela y Mejía en Colombia, copiada de Nilo Mosquera, y a mí me pasaron el audio de cómo había sido la técnica. Fue toda una estrategia de espionaje. Lo que hace Nilo es poner una vaina de 125 desde la humeral para hacer todo el through and through, y en vez de usar el catéter que viene en la prótesis, usa esa vaina. Entonces sube con la cuerda del branch enhebrada en la vaina de 125 desde la humeral. No en el catéter verde, que el catéter verde es menos rígido, entonces es como que por ahí tiende a girar. O vieron que hay veces que si uno no tiene la tensión que tiene que tener, se va a la ascendente. El tema es eso. El otro día usaron una de 8 y era una mujer. Y una de 8, una humeral. Me ha pasado a mí con un 7, que es lo que mínimo que podemos usar. También. Bueno, pero la idea sería una vaina de 7 hidrofílica ¿cómo se llama? De 125. Hacer el through and through con eso completo y subir con eso, que como al subir las dos cosas más rígido, tiene menos tendencia al twisteo. Yo esperaría a la prótesis 2, al Kratos. La otra cosa que nos pasó, nos costó mucho bajar desde del acceso umbral hacia la aorta descendente, por eso la lanzamos arriba. Ahora me acordé que había pasado. Nunca se No podía bajar. ¿Nunca se les trabó? Y la otra cosa, no sé si trabar es esto, pero nos costó muchísimo. Tuve que hacer una fuerza, pero tremenda, pero te digo, tremenda para liberar la rama. Ya pensé, pero es tremendo la fuerza que tuve que hacer. No sé si... Es el ángulo de la subclavia, y a veces subclavias tortuosas también cuesta, obviamente. No tenemos la rectitud que para tirar flojito y que salga. Y se puede hacer fuerza, tranquilo, no pasa nada. Perdón, pregunto. El tema- a los hemodinamistas, ¿ustedes cuando colocan la Castor o algo de la Castor, lo hacen ustedes solos o con cirujanos? No soy hemodinamista. Perdón, por eso dije a los hemodinamistas. O radiólogos intervencionistas. Con cirujanos lo hacemos por acceso quirúrgico, humeral y femoral. Yo tuve la experiencia hace muy poquito que los hemodinamistas del lugar donde trabajo era en un hematoma tipo B, bueno, valga la redundancia, yo había escrito que no tenía conducta, fueron y le pusieron una Castor y bajaron, la liberaron mal, la quisieron bajar y se les trabó. Yo estaba haciendo un cardio, justamente me estaba yendo y me llaman de urgencia, se les trabó, la subieron, la bajaron, se les trabó en la ilíaca. Tiraron tanto, Dios tan grande que hizo que no rompan la ilíaca. Nada, así que abrí el abdomen, el retroperitoneal, está un papel de calcar la arteria, obviamente porque era agudo, donde no hay que tratar en agudo, fueron y le pusieron la Castor. Y tuve que hacer un bypass aortofemoral y sacar la prótesis a través del abdomen. Quería preguntarle si alguna vez a usted se había trabado ahí, que tienen alguna solución con esto, que tienen mucho más experiencia colocando estas endoprótesis que yo y seguramente que la gente de mi hospital. Y el doctor Paganini creo que sabe cómo. Mira, yo te digo,
Habitualmente nosotros trabajamos con acceso percutáneo en la inmensa mayoría, pero igual planificamos todo conjuntamente y ellos están avisados siempre. Cada vez que hacemos intervenciones en aorta, ellos, digamos, están avisados que nosotros estamos haciendo una intervención. Digamos, trabajamos bastante en conjunto en ese sentido. Claudio, sí, cierra perfecto. Sí, sí. Perfecto. ¿Por qué hacen abordaje abierto a la humeral? Hemos tenido mala experiencia con el abordaje percutáneo. Hemos tenido hematomas grandes, feos. Yo creo que hacer hemostasia del humeral no es perfecto. Y la verdad que los cirujanos hacen una pequeña incisión mínimo, y te garantiza que queda bien. Son feos los hematomas de los humorales, son desagradables. Sí, los pseudogonimas son más feos todavía. Bueno, ahí el despliegue tanto de la prótesis como de la rama, el control y también el control con el ETE, como vemos cómo se expandió y desplazó la luz falsa. Y acá el control al mes. Este es un caso relativamente reciente. Este control no lleva más de un mes. El primer control que le hicimos, fíjense que la falsa luz se trombosó prácticamente toda, pero queda eso. ¿Qué hacemos ahora con eso? Tan grande te lo puede cerrar. Lo veo difícil. Pero otra vez, yo hubiese ido hasta la esotérica superior porque de alguna manera, digamos, resolvería por completo la decisión. Primum non nocere. Ahora no haría nada, ahora no digo no haría nada, ahora lo dejaría y lo contrataría. ¿Cuánto espera para controlarlo de nuevo? 6 meses. La luz falsa se trombosó. Toda. Casi Está toda. dilatada, visceral. Ok, estamos de acuerdo. Muy bien, esto es todo.